Bueno, vamos a explicar un poco el inicio del siglo XX en España, ¿no? Que la tenemos un poco abandonada porque el temario, como siempre os digo, es muy amplio. Sería de los apuntes los puntos 4 y 5, pero en objetivos solo se entran definiciones, ¿no? O sea, es el periodo que va desde la crisis de la Restauración a principios del siglo XX, ¿no? Hasta la Segunda República. Bueno, primero vamos a recordar un poquito qué fue la restauración, porque supongo que ya no os acordáis demasiado, ¿no? Lo último que vimos de historia de España fue aquel intento de democratización con ese señor revolucionario, con Amadeo de Saboya, la Primera República, ¿no? Habiendo expulsado a Isabel II de España, que acaba con un golpe de Estado y con la vuelta de los Borbones, ¿no? Del hijo de Isabel II, que es Alfonso XII, que lo tenéis aquí. Por eso se llama la restauración, porque se restaura a los Borbones, ¿no? Entonces, bueno, el primer periodo de la restauración reina Alfonso XII, que muere en 1885. Cuando él muere, bueno, su mujer María Cristina es regente, porque su hijo Alfonso XIII todavía es un niño, ¿no? Y ya en el principio del siglo XX, en 1902, Alfonso XIII será el nuevo rey de España. Aquí tenéis algunos de los principales políticos de aquel momento, ¿no? Cánovas del Castillo del Partido Conservador, Sagasta del Partido Liberal y en este caso se ha puesto también Tony Maura, que es el único mallorquín que ha llegado a ser jefe de gobierno, ¿no? Recordad que en la restauración lo que se hacía, como vimos también en Daesh, es manipular las elecciones, ¿no? De tal forma que mediante amenazas, engaños, fraude, lo que se conoce como pucherazos, ¿no? Rompiendo las urnas y metiendo más votos. Bueno, creo que esto se vio también en Daesh, esto era algo bastante común en el siglo XIX en los países europeos. Pues lo que se conseguía es que los dos partidos llamados dinásticos, porque apoyan a la monarquía, el conservador de Cánovas y el liberal de Sagasta, se alternasen en el poder. Una vez ganaba uno y otra vez ganaba el otro. O sea, llegaban a ese acuerdo y eso es lo que hacían. Mientras todos los demás partidos quedaban al margen de lo que sería el gobierno, ¿no? O sea, al margen estaban los carlistas, que todavía estaban ahí. Acordaos que todavía hubo una guerra carlista al principio de la restauración, se acabó con ella. Los partidos nacionalistas que surgen a finales del siglo XIX, tanto en Cataluña, Solidaridad Catalana, el País Vasco, Partido Nacionalista Vasco, los partidos republicanos que evidentemente siguen queriendo una república y luego aparecen también eh, un partido obrero como el PSOE y sindicatos como la UGT que sería el sindicato marxista y el sindicato anarquista la CNT, ¿no? Recuerda que los anarquistas no hacían partidos, o sea, esto está un poquito equivocado porque UGT y CNT no son partidos sino sindicatos. Bueno, ese sistema funciona más o menos, ¿no? Hasta finales del siglo XIX, pero en 1898 estalla la guerra contra Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos está empezando a crear su imperio, ambiciona sobre todo quedarse con Cuba. Recordad que España todavía le quedaba de su antiguo imperio Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y Cuba era una isla bastante rica, ¿no? Plantaciones de azúcar, plantaciones de tabaco, y como España no acepta vender la isla a Estados Unidos, que le hace una oferta para comprar la isla, pues bueno, se acaba provocando una guerra entre Estados Unidos y España. En esa guerra, a pesar de que la prensa española en un principio decía que iba a ser fácil vencer a Estados Unidos, fue todo lo contrario, ¿no? O sea, Estados Unidos ya era una gran potencia industrial, tenía una gran armada y va a derrotar fácilmente a España, con lo cual España va a perder Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que van a, bueno, Puerto Rico hoy en día es un estado asociado a Estados Unidos, Filipinas fue colonia de Estados Unidos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y Cuba durante unos años, aunque todavía de aquel periodo les queda que Estados Unidos tiene allí la base de Guantánamo, ¿no? Bueno, aquí tenéis este dibujo de la ambición del tío Sam, ¿no? Que representa a Estados Unidos sobre Cuba. Aquí como Cuba se va con el tío Sam, ¿no? Ya el viejo mundo sería España. Y esto es como nos pintaba la prensa norteamericana, ¿no? Como pintaba a los españoles como brutos asesinos. Es el momento en que se desarrolla un tipo de prensa bastante agresiva, amarilla, ¿no? En Estados Unidos y, bueno, esta es la imagen que tienen de España. La cuestión es que eso es el final del antiguo imperio español
y hay un sentimiento muy fuerte de decepción en todo el país, ¿no? Por eso aparece un movimiento como el regeneracionismo que lo que pide es regenerar el país y hacer reformas, ¿no? Porque ya he dicho que el golpe de la pérdida de estas colonias es muy duro. ¿M? Entonces aparecen cosas como, o se desarrolla la institución libre de enseñanza, ¿no? Pidiendo cambios en la educación, que se regenere el país, que se acabe con esa manipulación de las elecciones. La verdad es que no les hacen demasiado caso. Aunque sí que es cierto que tanto Maura, que es el líder conservador en aquel momento, da el derecho a huelga, ¿no? Que no existía en España, y el liberal Canalejas por primera vez dará algo de autonomía a Cataluña, con la Mancomunidad de Cataluña, son reformas bastante limitadas, ¿no? O sea, se intenta mantener el sistema igual, sucesión de partidos y ya está. Por si eso fuera poco, acordaos que España participa también de imperialismo en África, ¿no? Y como un poco para recuperar un poco de prestigio después de la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, España va a aceptar o va a conquistar o va a convertir en un una parte de Marruecos, la parte norte, la otra parte sería francesa, y la verdad que ese territorio no va a traer sobre todo problemas, ¿no? Es un territorio muy montañoso, difícil de controlar. Los rifeños, ¿no? Que serían los pueblos bereberes que viven aquí, no van a aceptar evidentemente esta colonización española y eso va a dar lugar a continuas guerras, ¿no? A principios del siglo España tiene que enviar más soldados a la guerra de Marruecos, ¿no? A proteger sus intereses y hay un movimiento en España contra toda esta guerra, ¿no? Porque aparte de que evidentemente esto solo beneficiaba a unos pocos, en aquel momento los ricos pagando podían evitar el servicio militar, mientras que la gente pobre pues no le quedaba más remedio que ir a la guerra, ¿no? Eso es lo que va a provocar el estallido de la Semana Trágica en Barcelona, cuando desde Barcelona van a embarcar tropas hacia Marruecos, se produce una revuelta, una sublevación, sobre todo quien lleva aquí un poco, lidera esta sublevación son los anarquistas, que en Barcelona, que es una ciudad industrial, hay bastante. Durante una semana se queman conventos en la ciudad, se acusa a la iglesia de estar al lado de los poderosos y bueno, se hacen barricadas en las calles, como podéis ver aquí, y eso es lo que se conoce como la Semana Trágica de 1909, ¿no? Sacan momias de las iglesias diciendo que si los curas habían matado gente, bueno. La cuestión es que esa semana trágica acaba con una fuerte represión, ¿no? Entre el ejército, arrestos, fusilamientos y sobre todo pues se acusa a un anarquista, Ferrer y Guardia, un pedagogo que lo único que había hecho era crear una escuela donde intentaba enseñar a los niños en los ideales, ¿no? De la institución libre de enseñanza y del anarquismo, ¿no? Niños y niñas juntos, sin religión, sin castigos. O sea, realmente él no era uno de los que había organizado la Semana Trágica, se le acusa de eso, se le detiene, aquí tenéis una foto de su detención, y se le condena a muerte y se le fusila. Eso es un escándalo porque evidentemente Ferrer y Guardia no era el responsable de la Semana Trágica. Incluso se montan manifestaciones como veis aquí en Francia y todo. Y eso provocará la caída del gobierno de Maura y posteriormente el asesinato por parte de un anarquista de Canalejas, el político liberal, ¿no? Pues un poco en venganza por lo que se había hecho contra Ferrer y Guardia a los anarquistas. Estos son fotos del asesinato, una reconstrucción. Y bueno, este es Canalejas. Bueno, la restauración se sigue manteniendo, cada vez con más problemas, cada vez es más complicada la sucesión de conservadores y liberales de manera pacífica. Al final tienen que hacer gobiernos de concentración, se tienen que juntar para gobernar, porque es la única manera de mantener cierta estabilidad. O sea, imaginaos como que ahora PP y PSOE se uniesen, ¿no? Para gobernar porque la crisis es muy profunda. La Primera Guerra Mundial va a llevar a un crecimiento económico muy importante en España, pero a la vez lo que produce es una subida muy fuerte de los precios, una inflación, los salarios no suben igual y además acordaos que en 1917 está ya la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, al igual que hemos visto que pasa en Italia o en Alemania,
todo lo que es el movimiento sindical y los partidos de izquierda, sean socialistas, comunistas y anarquistas, va a crecer muchísimo. Es lo que aquí se conoce como trienio bolchevique, ¿no? Sería el bienio rojo, bienio rosso italiano, aquí sería el trienio bolchevique, y se multiplican las huelgas, como podéis ver aquí, ¿no? Y también la represión. O sea, los gobiernos suspenden las garantías constitucionales. Esto quiere decir que se suspenden todos los derechos, el derecho a huelga, a manifestación, a protesta. Eh, en estos momentos es cuando surge el pistolerismo en Barcelona, porque los patronos contratan matones para matar a los obreros, ¿no? Que es lo que critica esta revista, quién será el siguiente, cuál será el siguiente obrero muerto, ¿no? Y la respuesta de los obreros es matar también a patronos y a sus matones y agentes de autoridad. Evidentemente quien pierde, si veis las cifras, son los obreros, ¿no? Pero es una época de muchísima violencia y de muertes cada semana en Barcelona, que es la principal ciudad industrial de España, ¿no? Incluso en esta, vamos a decir, lucha, morirá también el presidente Dato, cuyo coche será acribillado por los anarquistas. Además, sigue las guerras en Marruecos, o sea, no se acaba de controlar Marruecos, y en 1921 se produce el desastre anual donde 22.000 soldados españoles mueren por una mala planificación y de las tácticas militares, ¿no? Por dividir las fuerzas, ponerlas en bloqueos donde no tenían agua. La cuestión es que eso es una masacre por parte de los marroquíes, matan a 22.000 soldados españoles y eso lo que hace es acentuar todavía más la crisis de la restauración que ya venía bastante arrequeante antes del 98, ¿no? Hay una implicación del rey, además, porque parece que él ha animado a las operaciones militares que llevan a este fracaso. Como veis, hay manifestaciones, ¿no? Pidiendo responsabilidades. Aquí tenéis el telegrama que mandó el rey a los generales que dirigían en esta operación, ¿no? De frente marchen los valientes, de España ole los hombres con cojones. Y se abre una investigación para saber realmente qué ha pasado en Anual. Se nombra un general, el general Picasso, que se encargue de hacer un informe de por qué se ha producido este desastre. El informe es escandaloso, lo que muestra es mucha corrupción en el ejército, que muchos oficiales no están en su lugar de mando, que realmente ha estado todo muy mal organizado. Y cuando se tiene que discutir este informe en el Parlamento en 1923, un general, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, que lo tenéis aquí, da un golpe de estado con el apoyo de los otros militares y del rey. Evidentemente, el sistema estaba en crisis y querían tapar este informe de Anual, y entonces sería ya el final de la restauración y el comienzo de una dictadura militar que va a durar del 23 al 31, ¿no? Recordad que esto es algo bastante común en Europa en esta época de crisis económica y de miedo al comunismo que se sucede en las dictaduras, ¿no? Los gobiernos dictatoriales. Bueno, esta dictadura empieza con buen pie en general, ¿no? Acaba con la guerra de Marruecos, con una intervención militar más fuerte, pero realmente no puede hacer frente ni a la crisis económica que nos va a venir encima en 1929 a partir del crash de Nueva York, ni se consolida como dictadura, ¿no? En un principio es una dictadura, vamos a decir, no tan dura como será posterior, ni mucho menos como será posteriormente la de Franco. Sí que es de un nacionalismo español muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, se va a prohibir cualquier tipo de otra lengua que no sea el castellano, ¿no? Incluso veis aquí que se sanciona el Barcelona de fútbol, que ya existía, por pitar el himno nacional. En general, solo se va a perseguir a los anarquistas, pero muy duramente, ¿no? Asesinando a varios de ellos, pero por ejemplo no se perseguirá a la UGT. Evidentemente no hay elecciones, solo hay un partido político, ¿no? Que se intentará crear la Unión Patriótica de Primo de Rivera. Y ya digo, es una dictadura que no se acaba de consolidar porque no consiguen que ese partido político Unión Patriótica, bueno, madure y tenga más apoyos. Primo de Rivera también es un general mayor
y en el momento en que ya ha pacificado Marruecos y comienza otra vez a haber muchas huelgas, ¿no? Por la crisis del 29, él se encuentra con que ya ha perdido el apoyo del rey